buenos días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar peto casero colombiano, una bebida típica colombiana. Cambia las preparaciones dependiendo de la región, pero en esencia es la misma, así que por favor sigan la receta. Lo primero que vamos a hacer es poner a remojar 250 gramos o una taza de maíz trillado blanco. Lo van a poner a remojar, primero lo lavan, lo limpian muy bien y luego lo dejan en agua toda la noche o un poco más, digamos que todo el día puede ser. Luego lo vamos a llevar a una olla, yo uso esa misma agua porque ya la había lavado muy bien, y vamos a poner canela. ¿Cuánta agua vamos a poner? Yo pongo alrededor de 2 litros, litro y medio más o menos. Si veo que está quedando seco, le voy agregando un poco de agua tibia y así sucesivamente. Lo vamos a dejar hervir a fuego medio de 30 a 40 minutos. En mi caso, a la media hora, este es el resultado. El maíz está tierno, no está muy blando. Ojo, que no se les pase, porque la idea es que quede blandito, pero no muy blandito. Así como está, ya esto está listo. Lo vamos a retirar y les cuento qué vamos a hacer. Ahora yo lo voy a retirar a un recipiente porque quiero que baje un poquito la temperatura para el paso siguiente. Algunas personas toman 1/3 de este maíz y dejan 1/4 parte en la olla, pero en mi caso yo considero que es mejor licuarlo todo. Si usted quiere tener unos granos más gruesos, pues va a dejar una porción de esta en la olla. El agua restante que queda, por favor, consérvela en una olla porque la vamos a usar, no la vaya a botar. Luego tengo acá 1 litro de leche entera, pero ustedes, mire, pueden hacer esto hasta con leche de coco, leche de almendra, si usted no tolera la leche. Originalmente lo hacemos con leche entera, bien rica, bien deliciosa, y vamos a empezar a licuar una parte de leche con la parte del maíz y del agua. Yo adicional, como tenía muy poquita canela en astilla, pues lo que hago es por cada vez que vaya a licuar le pongo un poquitico de canela en polvo, y la idea es licuarlo hasta que les quede bien licuado, pero no mucho, o sea que queden granitos un poco más gruesitos que tú lo puedas sentir luego en el peto. Vamos a repetir este mismo proceso, leche, canela, y vamos a seguir licuando, y la última parte la vas a licuar con el agua que reservaste, que te sobró. Esto va a ser a gusto propio, a gusto personal. A mí personalmente no me gusta que quede muy grueso, sino que quede más bien como un poco más clarito, así que tú vas midiendo. Yo usé 900 mililitros, casi el litro de leche, y la parte que me sobró del agua. Luego le vamos a poner canela y luego, mis corazones, vamos a mezclar muy bien. Lo rico de ponerle mucha canela es que la canela le da también como un dulzor ya delicioso al peto. De esta manera no vas a usar tanto endulzante ni tanta panela. En mi caso, para endulzar yo hago lo siguiente: solamente pongo 2 cucharadas de panela, mezclo, y obviamente 2 cucharadas de panela es muy poquito. Tú vas a poder endulzar con panela, o en mi caso yo voy a usar stevia, pero lo voy a poner después de que se cocine. En este momento, si no vas a usar stevia, lo puedes endulzar con el endulzante de tu preferencia, ya sea panela o azúcar. 20 minutos a fuego bajo, revolviendo constantemente, y les quiero mostrar por qué. Si ustedes no están mezclando constantemente, se les va a pegar al fondo de la olla y se les puede dañar el peto. Así que por favor, no descuiden esta preparación. A los 15 minutos yo lo que hago es ponerle un poco de sal, sigo mezclando, esto está delicioso, y acá en este momento, ya a punto de sacarlo de la olla, yo endulzo con stevia. Esto pues precisamente para cuidarme y no consumir mucho azúcar, así que este es el consejo que yo les quiero dar en este periodo de cuarentena: que cuiden de su salud, que no endulcen mucho. Si tienen la posibilidad, usen stevia, o bueno, acostúmbrense también a comerlo o consumirlo bajito de azúcar o bajito de panela. Y este es el resultado final, deliciosísimo. Obviamente con panela va a quedar con un sabor exquisito, original, y así hemos hecho de fácil peto casero. Si tú lo quieres un poquito más líquido, le puedes poner un poquito más de leche. Si lo quieres un poquito más grueso, pues le puedes poner menos leche. Tú vas a ir jugando con los ingredientes y al final tienes esta delicia. Originalmente, donde yo vivo,
donde viven mis padres, esto se consume con queso salado. Así que yo pongo una cucharada de queso salado y la otra es una opción que es muy deliciosa también y es con coco deshidratado. Servimos en los pocillos, luego mezclamos y así de fácil hemos hecho peto casero colombiano, una delicia. Uno de los platos típicos que me encanta, de las bebidas típicas que me fascinan de Colombia. Soy adicta a esta preparación. Y si a ti te ha gustado esta preparación, yo te invito para que le des like y para que te suscribas a este canal y actives la campanita en la función de todos. Y bueno, yo me quedo siempre probando, las dos opciones son deliciosas. Mi favorita es la que tiene queso, obviamente. Y bueno, mis corazones, ya saben, pueden hacer esto en casa, compartirlo en familia y al final siempre tenemos todos los ingredientes y cantidades usados en cada receta, al igual que en la cajita de información. Y recuerda seguirnos también en todas nuestras redes sociales. Un beso grandote. Chao.